Fíjense de lo que me vengo enterando en la conferencia de hoy del Poder Judicial, algo que yo no sabía, estoy seguro que muchos de ustedes tampoco. La magistrada dice que es algo sumamente raro, de hecho dice que tienen documentadas solamente 3 acciones de este tipo por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía General de la República se desista de acusaciones que previamente presentó en un juzgado. Menciona 2 y en el transcurso de la conferencia no mencionó la otra, no sé cuál sea la otra, pero las 2 ocurren durante el sexenio del Gusano. La primera de ellas ustedes recordarán que cuando fue el caso Ayotzinapa y detuvieron a muchos militares, cuando es lo del caso Ayotzinapa, detuvieron a muchos militares y después la Fiscalía se desistió de la orden de detención y de los delitos que le estaban imputando a estos. Eran 19 y los liberaron. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa es una. Y la otra, pues la acabamos de ver, es mucho más reciente. Ocurrió durante la votación de la mal llamada reforma judicial. La Fiscalía General de la República tenía imputado al delincuente Miguel Ángel Yunes Márquez y de repente, así nomás, llaman a una audiencia privada con el juez se las concede, llega la Fiscalía y le dice, ¿sabe qué? Es de que nos equivocamos, es de que ya encontramos pruebas que desde que lo que yo le estaba acusando al señor no es cierto, entonces pues yo me desisto de seguir acusándolo de que es un corrupto, un miserable ladrón y de que falsificó documentos y ya no. Entonces dice la magistrada que esto es algo muy raro, que de hecho ocurre casi siempre al revés, que ellos encuentran durante el juicio que hay pruebas que liberarían a una persona del delito que le está imputando la Fiscalía. Y entonces ellos tienen que estar litigando contra la Fiscalía por medio de juicios de amparo para que se desistan de las acusaciones porque está demostrado que no es culpable la persona a la que están ellos acusando. Esto, y dice bien la magistrada, muy bien, esto es una hipocresía, porque demuestra que lo que ellos pretendían supuestamente con su reforma judicial, esto de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, lo están combatiendo con actos notoriamente corruptos. O sea, son actos de corrupción. Yo quisiera saber qué adoctrinado vicariante me explica esto. Fíjense, repito, se han documentado 3 casos. 3. Yo creo que es el más claro de todos. Indudablemente hubo una negociación mafiosa del mafioso Adán Augusto con el delincuente Yunes padre, el pederasta, y a ambos los liberaron de cualquier culpa de los delitos que habían cometido. Este tipo de cosas son las que deberían escuchar y abrir las orejas, sacarse todo el cerumen que tienen los adoctrinados para que se den cuenta cómo está manejando la, entre comillas, justicia, la organización delictiva de la secta. Ya sabes, si cometiste algún delito, séle fiel a la secta, haz lo que ellos te dicen y te van a quitar cualquier denuncia en tu contra. Vergüenza les debería dar, de verdad, les debería dar vergüenza. Pero repito, hasta esa perdieron. Escuchen lo que dice. La justicia se sigue usando como moneda de cambio y como en realidad algo que tendría que ser un derecho para las personas termina siendo un privilegio para unos cuantos. Vamos a abordar brevemente este tema de cómo para ciertas personas está esta posibilidad de que la Fiscalía General de la República particularmente desista o primero pida una orden de aprehensión porque sabe que hay elementos o al menos indicios probatorios suficientes para asumir que una persona ha cometido una conducta delictuosa y que posteriormente diga que siempre no va a ejercitar esa acción. Esto, sepan, por ejemplo, que tenemos documentados
2 o 3 casos. Es rarísimo que la Fiscalía General de la República lleve a cabo acciones de este tipo, es decir, que primero lleve ante una persona juzgadora estos elementos y después siempre diga que no los tiene, que se equivocó. Tenemos documentado, por ejemplo, un caso de 18 militares en el año 2022, el caso del senador Yunes, que un día antes, y bueno, pues esto desde luego genera por lo menos indicios fuertes de que hay claros actos de corrupción, porque para las personas comunes y corrientes como todas y todos nosotros, incluso tenemos que estar litigando contra la Fiscalía si es que le pedimos una cosa de estas y no contesta. Entonces, las vías que tenemos para ello, pues desde luego son los juicios de amparo para vencer estas resistencias y obligar a las fiscalías a que se pronuncien al respecto. Aquí ni siquiera hubo que obligarlas, las fiscalías de manera oficiosa, es decir, motu propio, tomaron esta decisión y, bueno, pues desde luego llama esto la atención porque la supuesta corrupción que se está tratando de combatir, pues en realidad se combate a través de actos mucho más claros de corrupción, donde, insisto, tendría que ser, si no es parejo, esto quiere decir que es un privilegio para unos cuantos y es un privilegio del que no gozaríamos la mayoría de las personas en este país. Entonces, queremos ser muy puntuales al respecto, seguimos cuestionando cómo es que se dan estas actuaciones por parte de las fiscalías que, repetimos, no se dan para la mayoría de las personas. Es rarísimo que esto ocurra.